Estamos recordando el Día de la Madre y bueno, pues creo que es muy importante que recordemos también que una manera, una expresión, una manera también de adorar a Dios es el de servir, el tratar bien también a honrar a nuestras mamás, ¿no? Y por eso también hoy día, terminando el culto, vamos a honrarlas a las mamás con un detalle, ¿no? Terminando el culto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Santiago que hemos estado teniendo estos meses y vamos a tratar un tema específico hoy día. Vamos a hablar acerca de la verdadera adoración. Vamos a orar antes de comenzar, pero Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos bendice, Señor, por este tiempo que nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, para cantarte, para expresar nuestra gratitud, Señor, a ti por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que sigues haciendo. Te damos gracias y te entregamos también este tiempo, Padre amado, de la prédica, Señor, para que tú seas, Señor, hablando, Señor, a través de tu siervo y para que puedas, Señor, tocar los corazones, Señor, de nosotros, Señor, que puedas abrir nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, y que lo que podamos, Señor, aprender hoy día, Señor, en tu palabra, lo podamos poner en práctica. Te pedimos esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Saben, antes de que sea cristiano, tenía mucha confusión respecto a la manera que debía adorar a Dios. Yo era católico, profesaba la fe católica. Y en algunas oportunidades había viajado a Copacabana a pie, otras oportunidades había cargado las imágenes, muchas veces había ido al templo a prender velas, ¿no? Y no sabía, pero con exactitud, por qué hacía esas cosas, ¿no? Solamente tenía una vaga información, alguien me había dicho que así podía agradar a Dios, de así podía relacionarme mejor con Dios, pero esta confusión que tenía respecto a mi adoración con Dios, a mi relación con Dios, llegó a un punto extremo cuando en un carnaval he viajado a Oruro y he entrado a la iglesia y en la iglesia pues había una serie de ritos que tenía que hacer, ¿no? Ni bien llegué a la iglesia en Oruro, los que conocen el templo, tal vez alguna vez han entrado ahí a Oruro, hay una adaptación de una mina. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es entrar a la iglesia, es como una especie de mina y tienes que adorar ahí al tío, ¿no? al diablo, ¿no? Después de eso vas de rodillas así a la mamita, a la virgencita, ¿no? Y rezas, y después de eso a un lado está un crucifijo, también tienes que rezar. Y después sales de la iglesia, ¿no? Y como es carnaval, te dan una cerveza y tienes que echar a la Pachamama, ¿no? Entonces totalmente confundido respecto a cómo debía adorar a Dios, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Después de que el Señor me ha rescatado, me ha llamado, me ha hecho salvo, sabía que todas estas cosas, en lugar de agradar a Dios, eran pecado. Pero todavía tenía algo de confusión, porque ya siendo cristiano en la iglesia, pensaba que los adoradores eran solamente las personas que estaban en el grupo de alabanza, los que tocaban, los que cantaban, esos eran los adoradores. Y después he ido entendiendo que no solamente eran ellos, ¿no? Sino que también nosotros debíamos ser adoradores. Pero también tenía una confusión porque alguna vez me habían enseñado que la adoración eran las canciones lentas, ¿no? Y las alabanzas eran las rápidas, ¿no? Las que teníamos que remolinear, o sea, esas eran las alabanzas. Pero después, por la palabra de Dios, por su gracia, Dios me enseñó que en realidad todo eso no era necesariamente la adoración, sino que era la vida que Dios me había dado, la nueva vida que Dios me había dado en Cristo. Eso era, el reflejar la vida en Cristo, eso era la verdadera adoración. No dependía del lugar en el que estaba ni la música que escuchaba, sino de esta nueva vida que Dios me había dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y pensando en eso, recordé que en la Biblia existe una historia de una mujer que tenía igual una confusión respecto a la adoración que tenía que tener a Dios. Tal vez la confusión que puedas tener tú esta mañana. Porque si te pregunto, ¿eres un verdadero adorador? ¿Eres una verdadera adoradora? ¿Qué responderías? ¿Podrías decir que eres un verdadero adorador? Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver que la consecuencia de la salvación implica una verdadera adoración a Dios. Y para eso voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 4, los versículos 21 al 26.
Vamos a ver esta mañana que la verdadera adoración, como consecuencia de la salvación, implica ser adoradores en espíritu, ese va a ser nuestro primer punto, pero también ser adoradores en verdad. Vamos a ver esos dos puntos esta mañana. Y voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 4, desde los versículos 21 al 26. Dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a comenzar entonces esta mañana con el primer punto de nuestra prédica. La verdadera adoración como consecuencia de la salvación implica entonces ser un adorador en espíritu. Ahora, para entender mejor esta porción bíblica, para entender mejor las palabras de Jesús, es necesario que entendamos el contexto en el cual Jesús está hablando con esta mujer. Podemos verlo el contexto en el capítulo 4, desde el versículo 1 en el Evangelio según Juan, en el cual señala que Jesús salió de Judea camino a Galilea y dice que era necesario pasar por Samaria. Ahora, si ustedes tienen en sus Biblias, en la parte de atrás, muchas de sus Biblias tienen mapas, ¿no? Y ustedes van a ver que Judea está al sur, Galilea está al norte y al medio está Samaria. Pero dice el texto bíblico que era necesario pasar por ese lugar, no solamente porque era el camino más corto para llegar a Galilea, sino porque nos va a mostrar que el encuentro con esta mujer no iba a ser un encuentro fortuito, no iba a ser una casualidad, sino que Jesús había planificado este encuentro con esta mujer, porque tenía un propósito específico: su salvación y la lección que también nos va a dar a nosotros de cómo espera Dios que le adoremos. Ahora, cuando Jesús tiene el encuentro con esta mujer, los discípulos están camino a Galilea, llegan a Samaria, llegan al pozo de Jacob, y los discípulos dejan a Jesús en el pozo porque van a buscar comida. Y es en ese momento en el cual llega esta mujer samaritana a sacar un poco de agua, y Jesús le pide un poco de agua a esta mujer, y esta mujer se sorprende. Esta mujer se sorprende porque le dice, según el texto bíblico, le dice a la mujer: ¿por qué me estás pidiendo agua si los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí? Es decir, se llevan mal. Y para entender esta situación es necesario que recordemos que el año 922 a.C., en el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, se produce la división del reino en dos. 10 tribus constituyen la tribu del norte, que se llamaría Israel, y 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, constituirían el reino del sur, que se denominaría Judá. Lamentablemente, las crónicas de estos 2 reinos nos dicen que los reyes que tenían tanto en el norte como en el sur hicieron lo desagradable ante los ojos de Jehová. Fueron reyes malos, hicieron las cosas abominables ante los ojos de Dios, y por eso Dios les envió juicio. Es así que el año 722 a.C., Dios imparte juicio primero con el reino del norte, primero con Israel, y envía o permite que el reino de los asirios los conquisten. Los llevan en el exilio, los llevan en cautividad, y eso produce algo muy malo en el reino del norte, porque dejan algunas personas ahí en Israel y envían a otras tribus, envían a otras personas a colonizar ese lugar. Y se mezclan entre los israelitas que vivían ahí, que habían quedado, se mezclan con los pueblos, con las personas que habían llegado. Adoptan sus costumbres, se casan con sus mujeres y por ende también adoptan a sus falsos dioses. Ahora, el reino del sur, Judá, no le va mejor, porque el año 597 también es invadido por otro reino que son los babilonios, y los babilonios también los llevan en cautividad, los llevan en exilio. Pero cuando vuelven
los judíos, los del reino del sur, ellos pretendían guardar las tradiciones, guardar la fe que Dios les había encomendado, y por eso repudiaban a las personas que vivían en el reino del norte, cuya capital en ese tiempo, la capital antigua del reino del norte en Israel, era Samaria. Por eso los despreciaban. Ahora podemos entender por eso en muchos pasajes en la Biblia cómo se refieren los judíos de manera despectiva a los samaritanos, porque eran estas personas que se habían mezclado con otras tribus, con otros pueblos, habían adorado a sus dioses y por eso no querían contaminarse con ellos los judíos, ¿no? En los evangelios encontramos varias referencias respecto a los samaritanos. Por ejemplo, encontramos la parábola del buen samaritano, que muchos recordarán. En esta parábola dice Jesús que hay un hombre que es asaltado, que está moribundo, y pasan, dice, 3 hombres. 2 de ellos que tenían una gran reputación en las sociedades entonces, pero no hacen nada. Y un hombre que dice que es samaritano lo lleva a una posada, lo paga por su sanidad, lo atiende y obra como debe ser. También en Lucas 17 Jesús hace referencia a la sanidad de 10 leprosos. 10 leprosos son sanados por Jesús, pero solamente uno vuelve glorificando a Dios, solamente uno vuelve dando gracias a Jesús. Y el texto bíblico dice en Lucas 17 que este hombre era samaritano. Es decir, para Jesús no existía discriminación de personas, no hacía acepción de personas a momento de llevar la salvación. Pero la mujer con la que tuvo el encuentro, además de su condición de samaritana, tenía una vida pecaminosa. Tenía una vida que aún para los propios samaritanos iba a ser cuestionable, iba a ser repudiable. Y es por eso que el texto bíblico en Juan 4 nos dice que esta mujer fue a sacar agua al pozo en la hora sexta. La hora sexta significa al mediodía. Ahora, el mediodía en el Medio Oriente era una hora donde realmente no era recomendable sacar agua. Generalmente las personas sacaban agua del pozo temprano en la mañana o rara vez sacaban el agua terminando la tarde, porque la peor hora del día para sacar agua, porque hacía mucho calor en el Medio Oriente, era justamente a las 12, al mediodía. Pero esta mujer va a sacar agua al pozo a esta hora porque probablemente tenía vergüenza, tenía temor, no quería ser repudiada o que la miren feo por la sociedad samaritana. Sin embargo, cuando llega al pozo, se ve sorprendida porque ve a un hombre judío. Y este hombre judío no solamente le habla, sino que le pide agua. Es así donde Jesús comienza la interacción, comienza esta conversación con esta mujer y le pide agua. Y la mujer le niega, le dice, no tenemos trato, ¿por qué me pides agua si yo soy samaritana, tú eres judío? Jesús le responde y le dice, si tú supieras el don, si tú supieras el regalo que Dios te está dando en este momento, si tú supieras quién es la persona que te está pidiendo agua, tú le pedirías esa agua, que es una agua viva, dice el texto bíblico. Ahora, Jesús estaba haciendo alusión al profeta Jeremías. En Jeremías 2:13 dice, porque 2 males me ha hecho este pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, Jesús estaba haciendo alusión a 2 cosas importantes. Primero, a presentarse como Dios, porque al citar esta porción bíblica de Jeremías, estaba haciendo referencia a que Jesús es esa agua viva, se estaba presentando como Dios. Y en segundo lugar, estaba dando la oportunidad de salvación a esta mujer. Pero esta mujer no entendía esta verdad espiritual. Esta mujer solamente se estaba concentrando en su necesidad física, sacar el agua. Y por eso esta mujer, como no entiende esta verdad espiritual que está tratando de explicarle Jesús, le dice, bueno, ¿cómo puedes sacar agua del pozo si no tienes con qué sacar? No entendía eso. Y por eso Jesús avanza un poco más para explicar la verdad espiritual que quería dar a la mujer, quería darle la salvación, explicarle la salvación a esta mujer. Y le dice Jesús, le dice que cualquiera persona que vuelva a ese pozo va a volver a tener sed.
Pero el agua viva que está ofreciendo Jesús, el agua que le ofrecía, era un agua que le daba vida eterna. Y cualquier persona que iba a beber de esa agua, otra vez refiriéndose a la salvación que ofrecía Jesús, no iba a tener nunca más sed. Pero la mujer samaritana, continúa cegada de su necesidad física, continúa cegada y le dice: dame de esa agua para que ya no vuelva, ya no quiero volver aquí al pozo a sacar agua. Es decir, todavía no entendía la verdad espiritual que quería transmitir Jesús. Es por eso que Jesús recurre a algo para llamar su atención, para mostrar su necesidad, su verdadera necesidad, que no era espiritual, que sí era espiritual y no era física. Esto hace Jesús recordándole su pecado. Jesús le dice: llama a tu marido. Y la mujer se pone incómoda y le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por esa razón entendemos, como les decía al principio, que la mujer probablemente ha ido a sacar agua al mediodía al pozo en la peor hora del calor, porque aún para la sociedad samaritana, esta mujer que sabía que estaba en pecado iba a ser repudiada. Había tenido 5 maridos y con el que vivía en la actualidad no era su marido, solamente estaba viviendo con ese hombre. Y eso era repudiado aún por los samaritanos. Pero Jesús tiene ese amor, esa misericordia de, aún con la gravedad del pecado de esta mujer, tener el amor de salvarla, tener la paciencia de salvar a esta mujer, de hacerle entender su verdadera necesidad. Le muestra el pecado a esta mujer y de esta manera le muestra su necesidad espiritual. No es tan importante ahora sacar agua del pozo, lo importante es su necesidad espiritual. La mujer se asombra y reconoce que Jesús no es un hombre cualquiera, no es un hombre común. Y le dice, él piensa que es un profeta. Hace un lado por un momento su necesidad física y le dice: nuestros padres, nuestros antepasados adoraban en este monte. Estaba haciendo referencia al monte Gerizim. En Samaria, que era la capital del reino del norte, en Gerizim, después de que volvieron de la cautividad, como tenían el rechazo de los judíos para entrar en el templo de Jerusalén, ellos deciden cambiar el lugar de adoración, cambiar el lugar de encuentro con Dios en el monte Gerizim. Pero Jesús le va a aclarar, le va a explicar que la verdadera adoración no depende del lugar donde se encuentre. Jesús le dice: la hora viene, y al decir esto hace alusión a su futura muerte y resurrección. La hora viene, dice Jesús, donde no será importante el lugar de la adoración, ni en el monte Gerizim, ni en el templo en Jerusalén, porque la verdadera adoración al Padre sería a través de Jesús. Jesús, hermanos, reemplazaría el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Él se constituiría en el templo vivo. Recordemos que Jesús, cuando purificó el templo, Jesús desafió a los judíos y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Los judíos no entendían, le decían: en 46 años hemos construido este templo y tú lo vas a construir en 3 días, lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús, dice el texto bíblico, que se refería a su cuerpo, porque Jesús, después de morir en la cruz, resucitó al 3er día. Jesús es ese templo vivo ahora, ese es el lugar de encuentro. Ya no importa el lugar, no importa si era en el monte Gerizim para los samaritanos o el templo en Jerusalén para los judíos. Jesús se levantaría de los muertos y se convertiría en el nuevo templo, en el nuevo lugar de encuentro con Dios. Ahora, Jesús les hace una importante aclaración, porque no es que el templo no significaba nada o no valía nada, porque Dios se relaciona, es el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Por ejemplo, en el desierto era en el tabernáculo y después fue en el templo. Pero
Porque Dios había dado su ley, había dado su palabra a los judíos, y por eso le dice a la mujer que ellos, los samaritanos, no sabían. La salvación venía de los judíos porque Dios se había revelado, Dios había entregado su palabra, su ley a los judíos. No podía ser un lado esa verdad. Los samaritanos habían olvidado la adoración exclusiva a Dios, porque al mezclarse con otras tribus habían adoptado para sí también otros dioses. Y en el monte Gerizim no solamente adoraban a Jehová, también adoraban a otros falsos dioses. Por eso le hace también esa aclaración Jesús. Sin embargo, también en Jerusalén, también los judíos habían olvidado el verdadero sentido del encuentro con Dios en el templo. Habían construido un sistema religioso de adoración en el templo, donde lo más importante no era presentarse con un corazón contrito y humillado, sino demostraciones externas de religiosidad como la que practicaban los fariseos. Ahora, a partir de la resurrección de Jesús, los verdaderos adoradores ya no serían los religiosos que expresan su adoración con actos externos. Ya no serían solamente las personas que asistían al templo o al monte Gerizim, sino que la verdadera adoración sería, dice Jesús, en espíritu y en verdad. Porque Jesús explica que tales adoradores busca el Padre que le adoren y les aclara que Dios es espíritu. Es decir, para que una persona pueda adorar de verdad a Dios, debe ser un adorador en espíritu. Y esto significa que haya nacido de nuevo. Es la misma conversación, el mismo conflicto que tiene un capítulo antes Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo del espíritu. Nicodemo le dice: ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Pero Jesús hablaba de una verdad espiritual. Solamente si nosotros nacemos de nuevo, nacemos en espíritu, podemos ser adoradores en espíritu. A partir de la resurrección de Jesús, los verdaderos adoradores ya no serían los religiosos, como he dicho. Un adorador en espíritu debe haber nacido de nuevo. No es posible que los pecadores ofrezcan adoración aceptable a Dios sin la sangre de Jesucristo, sin Jesús como mediador. No podemos pretender acercarnos a Dios, no podemos pretender adorar a Dios sin la intervención mediadora de Jesucristo. Porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y así no podemos presentarnos a Dios y mucho menos adorar a Dios. Con la llegada del Mesías, con la llegada del Salvador, había llegado un nuevo enfoque en la adoración. La geografía no sería lo más importante en las preocupaciones de los adoradores, sino las situaciones espirituales internas. Lo que interesa no sería el lugar, sino cómo adoramos a Dios. Saben, cuando era niño, la acompañábamos a nuestra abuelita el último viernes de cada mes. Mi abuelita también era católica y nos la acompañábamos el último viernes de cada mes a una iglesia que está por Villarmonía, tal vez algunos la conozcan, se llama El Señor de la Sentencia. Y por alguna extraña razón, las personas que asistían a esa iglesia pensaban y piensan en la actualidad que lo importante de su adoración es el lugar. Saben, en ese lugar en Villarmonía, en ese templo, hay una falla geológica y siempre se cae, siempre se derrumba ese templo, siempre. Algunas personas tal vez conozcan la zona o conozcan el templo. Siempre se cae, pero las personas insisten en reconstruir ese templo en el mismo lugar. Ahora, la solución a esta situación, porque muchas veces se ha derrumbado este templo, la solución práctica es simple. Hay que cambiar de lugar, ¿no? Vámonos un poco más arriba, lo moveremos el templo en un lugar donde no sea inestable. Pero las personas insisten en reconstruir ese templo, porque para ellos lo más importante en su adoración es el lugar, no cómo se presentan a Dios, no cómo adoran a Dios. Pero Jesús explica que eso no es lo importante. No importa el lugar de adoración,
Jesús explicó que la hora viene, es decir, cuando Él resucite, cuando iba a resucitar, cuando ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén sería importante la adoración, sino que el encuentro con Dios sería a través de Jesús. Y por eso no solo podemos ver o ser verdaderos adoradores en espíritu si hemos nacido de nuevo. Ese es el primer requisito. Para ser un verdadero adorador en espíritu debemos nacer de nuevo. Pero además debemos reconocer que nuestra adoración debe ser no solamente con manifestaciones externas, sino también internas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Justamente esa era la queja de Dios. Dios decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, al igual que los judíos o que los samaritanos, podemos confundir nuestra adoración con religiosidad. Podemos pensar que adorar simplemente consiste en venir los domingos o algún domingo y pensar que esa es nuestra adoración, que de esa manera nosotros adoramos a Dios. Pero la verdadera adoración, hermanos, es en espíritu y va más allá de un acto religioso externo. Ahora, con eso no quiero decir que esté mal que nos congreguemos, que nuestra adoración corporativa a Dios podamos cantar, podamos alabar. No, es correcto que hagamos eso. Pero si pensamos que solamente somos adoradores el domingo, si pensamos que solamente adoramos a Dios cuando cantamos, no estamos entendiendo qué es ser un verdadero adorador. La verdadera adoración en espíritu va más allá de un acto religioso. Implica una realidad interna. Vivir constantemente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones, teniendo presente siempre a Dios en nuestras vidas. Recordando que tenemos una relación gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Somos verdaderos adoradores en espíritu, no solo al cantar alabanzas, hermanos, sino también cuando obedecemos a Dios en su palabra. Somos verdaderos adoradores en espíritu también cuando oramos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando oramos a Dios pidiendo sabiduría cuando estemos atravesando algún conflicto, alguna prueba. Somos verdaderos adoradores cuando oramos a Dios con acción de gracias, agradeciéndole por las bendiciones que el Señor nos ha dado. Expresamos nuestra adoración como verdaderos adoradores en espíritu también cuando servimos en la iglesia, cuando evangelizamos a otras personas. Pero también somos verdaderos adoradores en espíritu cuando reflejamos eso en nuestras familias, cuando tratamos bien a nuestras esposas. Aún somos verdaderos adoradores cuando disciplinamos a nuestros hijos. Debemos expresar nuestra verdadera adoración, no solamente un día a la semana, no solamente cuando cantamos, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no solamente el verdadero adorador es el que lo es en espíritu, sino también dice que es en verdad. Y ese es justamente el segundo punto de la prédica. La verdadera adoración como consecuencia de la salvación es en espíritu. Como hemos dicho, debe ser producto de un corazón arrepentido, de una persona que ha nacido de nuevo. Pero también el verdadero adorador dice que tiene que ser en verdad. ¿Qué significa esto? Después de la revelación de Jesús a la mujer samaritana respecto a cómo era necesario adorar a Dios, esto es en espíritu y en verdad, la mujer aún estaba un poco confundida y por eso le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús termina su revelación, la revelación final, la revelación más importante. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Ahora, esta revelación final es algo importante, es hermoso, porque al revelar esta verdad a la mujer samaritana de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo prometido con quien estaba hablando, utiliza las palabras yo soy. Las palabras yo soy, esas mismas palabras
son las que escucha Moisés en el desierto, en Éxodo 3:14, cuando está en la zarza encendida de fuego, ¿se acuerdan? ¿En nombre de quién iré? Y Dios revela su nombre, y el nombre de Dios es Yo soy. Esas palabras son las mismas palabras que le expresa a la mujer, las mismas palabras por las cuales Jesús era perseguido. Los judíos lo querían matar, porque en varias oportunidades registradas en el Evangelio según Juan, Jesús se presenta como Dios. Él utiliza estas palabras: yo soy. Y es precisamente esta revelación la que nos muestra que el verdadero adorador no solamente es en espíritu, sino también en verdad. Es decir, el verdadero adorador es quien dirige su adoración en espíritu al único y verdadero Dios, y lo hace a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mediador, pero también el objeto de nuestra adoración. Él nos ha reconciliado con Dios por su sacrificio en la cruz, pero tenemos que recordar que también Él es Dios. Jesús dijo en Juan 5:23 que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en Juan 14:11 dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús no solo es el mediador para nuestra adoración, sino también es el objeto de nuestra adoración. Solamente, hermanos, una persona que adora al verdadero Dios es un adorador en verdad. Una persona cuya adoración está construida sobre opiniones falsas acerca de Dios no está adorando en espíritu y en verdad. En Éxodo 20, los 2 primeros mandamientos hacen referencia a la adoración exclusiva a Dios en sus términos y en su verdadera naturaleza. No podemos fabricarnos un Dios a la imagen de algo que no es. No podemos inventarnos, no podemos crear un Dios. No podemos adorar a un Dios que nosotros estamos creando. Debemos adorar al Dios que se ha manifestado, que se ha revelado en la Biblia, en las Escrituras. Saben, unos piensan que Dios es una especie de viejito bonachón, que no le interesan nuestros pecados. Dicen que lo importante es que Dios es bueno. No consideran su justicia, no consideran la ira que tiene Dios respecto al pecado, el juicio que tiene preparado para los pecadores. Otros piensan en un Dios solamente estricto, legalista, que le interesa solamente relacionarse con ellos a partir de su rendimiento personal, a través de sus obras, y olvidan la gracia, olvidan la misericordia de Dios. Pero Dios no es así, esos conceptos son incorrectos. El Dios de la Biblia, hermanos, el creador del universo, es justo por cuanto paga el pecado con la muerte, pero también es misericordioso porque dio a su Hijo Jesucristo para que en la cruz pudiéramos ser salvos a través de ese sacrificio, a través de ese sacrificio de amor. A veces, hermanos, nuestro concepto de Dios puede estar sujeto a nuestra disponibilidad de tiempo o al estilo de vida que tenemos o de que queremos tener. Un Dios creado a nuestra conveniencia. Queremos adorar un Dios que no nos reproche nuestros pecados o nuestra falta de amor por los hermanos o por los perdidos. Queremos adorar a un Dios que no nos reproche por nuestra dejadez en el servicio en la iglesia. Queremos adorar a un Dios que no nos reproche porque solo somos cristianos los domingos o algunos domingos, y que el resto de la semana nos permita vivir nuestras vidas de manera impía sin tomar en cuenta la santidad de Dios ni la santidad que nos demanda. Queremos adorar a un Dios que no le importa si trato mal a mi esposa o a mis hijos. Queremos adorar a ese Dios. Puedo maltratar a mi esposa o a mis hijos, pero como vengo el domingo, es más, hasta puedo servir en algunas cosas en la iglesia, espero bendición de parte de Dios.
Queremos adorar a un Dios que no le interese nuestro testimonio con otras personas fuera de la iglesia, con las que nos podemos comportar de manera pecaminosa. Pero hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. No podemos adorar a un Dios construido en función a lo que nosotros queremos. Jesús nos enseña que ese tipo de adoración no es en espíritu y no es en verdad, porque no está reflejando una persona que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, que busca glorificar a Dios en todo momento y que lo hace pensando en el verdadero Dios, pensando en los verdaderos atributos de Dios. ¿Saben? Alguien dijo alguna vez que si quieres saber al Dios que adoran las personas, debes preguntarles cuáles son los atributos del Dios al que adoran. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes decirme al Dios que adoras si no sabes los atributos del Dios que adoras? ¿Piensas que eres un verdadero adorador? ¿Podrías en esta mañana explicarme con la Biblia 5 atributos del Dios que adoras? ¿Has meditado respecto a la omnisciencia de Dios? ¿A su omnipresencia? ¿Has meditado respecto al atributo de Dios de su soberanía, de su inmutabilidad? ¿Has meditado respecto al atributo de Dios de su santidad, de su poder? ¿Podrías explicar a una persona no creyente el atributo de Dios de su fidelidad, de su bondad? ¿Entiendes el atributo de Dios conforme a la palabra de su paciencia, de su gracia, de su misericordia? ¿Podrías compartir el Evangelio hablando del atributo de Dios respecto a su justicia y respecto a su amor? Hermanos, si tenemos un concepto erróneo de Dios, no lo podemos adorar en verdad. Si adoras a un falso Dios, tu adoración también es falsa. Puedes adorar con todas tus fuerzas, con todas tus buenas intenciones, con todo el deseo de tu corazón. Puedes quebrantarte, hasta puedes llorar. Pero si la imagen del Dios al que adoras no es el Dios que está en la Biblia, tu adoración es falsa. El único Dios verdadero no recibe una adoración que no está fundada en la verdad de sí mismo en las Escrituras, en el correcto sujeto de adoración, es decir, a través de Jesucristo y hacia Jesucristo. Debemos meditar, hermanos, alrededor de qué gira nuestra vida. Tal vez nuestra vida gira en torno al dinero, tal vez nuestra vida gira en torno a nuestros padres, nuestra pareja, o nuestra vida a veces gira en torno a nuestros hijos. A veces pensamos que nuestra única y principal función en esta vida es cuidarlos y entregarnos por completo a nuestros hijos. Pero toda cosa o persona que se interponga entre Dios y nosotros, eso es idolatría. Toda persona o cosa que usurpe el lugar de adoración que Dios merece, no es verdadera adoración. Olvidamos muchas veces quién debe ser el objeto de nuestra única adoración. Y así dejamos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Alguna vez pregunté y vuelvo a preguntar ahora: si perderías todo lo que tienes, quisiera que reflexionen en este momento. Si pueden cerrar en un momento sus ojos, por favor. Si perderías todo lo que tienes, tu salud, tu trabajo, tus posesiones, si perderías a tus seres queridos, a tu familia, ¿Cristo te bastaría? ¿Cristo es el centro de tu vida?
¿Cristo es el centro de tu adoración? ¿O solamente nuestro afán, nuestra energía, nuestro esfuerzo está centrada en hacer más dinero, o en complacer a nuestros padres, o en complacer a nuestra pareja, o en cuidar a nuestros hijos? El verdadero adorador en espíritu y en verdad tiene presente a Cristo, a su sacrificio, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo el tiempo. El verdadero adorador en espíritu y en verdad lo hace inclusive cuando está comiendo, cuando da gracias a Dios por los alimentos. El verdadero adorador en espíritu y en verdad es el que, aún esperando el semáforo para cruzar en el auto o a pie, medita en esta verdad respecto al amor de Dios, respecto a sus atributos. El verdadero adorador en espíritu y en verdad tiene conversaciones santas con sus amigos. El verdadero adorador en espíritu y en verdad habla con sus hijos y con su esposa de todo lo que les ha pasado en el día, con un enfoque cristocéntrico, con un enfoque cristiano. ¿Cómo le puedo dar la gloria a Dios aún en este problema, en esta dificultad, en esto que me ha pasado en el día? Pero muchas veces, hermanos, pretendemos ser adoradores en espíritu y en verdad, y nuestra conversación está centrada en el último capítulo de Netflix, en el fin de la novela, en lo que ya no hay dólares, en la inflación. Nuestra mente debe estar centrada, cautiva a la gloria de Dios. La consecuencia de nuestra salvación es una verdadera adoración en espíritu y en verdad, sin importar el lugar, sino la manera en la que hacemos nuestra adoración, a través de vidas renovadas por el Espíritu Santo y con una adoración dirigida hacia Jesús como el mediador y objeto de nuestra adoración. ¿Saben? La historia en Juan 4 termina de la siguiente manera. Dice, los siguientes versículos dicen que después de haber escuchado esta revelación final de Jesús, la mujer hace a un lado su necesidad física, deja su cántaro, ya no es importante eso. Deja su cántaro, va a la ciudad, va a su pueblo y les dice lo que Jesús les había dicho a las personas. Pierde la vergüenza, pierde tal vez el miedo de hablar con las personas que la juzgaban. Y el relato termina de una manera hermosa, esta historia, porque dice que los hombres y las mujeres samaritanos acuden a Jesús, le invitan a quedarse con él 2 días y le reconocen como Salvador del mundo, como el Cristo que es digno de salvación. Así termina ese encuentro con esa mujer, con la salvación no solamente de una persona, sino de varias personas que eran consideradas indeseables para los judíos. Hermanos, ¿qué podemos concluir entonces esta mañana? La consecuencia de nuestra salvación se expresa en una verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viviendo vidas agradables a Él, expresando nuestra adoración no solamente de manera externa, sino también de manera interna, meditando siempre en la obra de Cristo en nuestras vidas, pensando, sintiendo, actuando en nuestro diario vivir siempre para la gloria de Dios y dirigiendo nuestra adoración hacia el único y verdadero Dios al que nos presenta la Biblia, no al que construimos en función a nuestro estilo de vida. Hermanos, esta mañana voy a pedirles que meditemos como aplicación respecto a la respuesta que tenemos que dar al mensaje que hemos escuchado. Esta mañana te animo a que adores a Dios en tu diario vivir como un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No te concentres solamente en una adoración externa. No te concentres solamente en un lugar y en un día específico en tu adoración.
Y como les dije, no está mal. Está bien congregarnos, está bien venir los domingos, adorar a Dios, exaltar su nombre como lo hemos hecho esta mañana. Pero que no se quede ahí nuestra adoración. Expresa tu adoración también de manera interna, meditando. En todo lo que hagas, siempre dale la gloria a Dios en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones con tu familia, en tu trato con tu esposa, en tu trato con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu trato con tus hermanos y también en tu trato aún con los no creyentes. Y si has escuchado este mensaje y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, te animo a que lo hagas. Al igual que la mujer samaritana, no importa la cantidad de pecados que tengas, no importa la gravedad de pecados que tengas, no importa cómo te ve la sociedad, no importa cómo te ves tú mismo, cómo te ves tú misma. Jesús no hace excepción de personas. Cree en su sacrificio sustituto en la cruz y conviértete en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú te has fijado en nosotros, Señor, al igual que la mujer samaritana. Y habiendo tenido en nuestras vidas, Señor, una multitud de pecados, Señor, viviendo vidas que te desagradaban, que no te daban honra, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, tú te has fijado en nosotros y nos has salvado, Señor, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, te damos porque sin que lo merezcamos, Señor, tú nos has rescatado, tú nos has salvado y nos has hecho hijos tuyos. Y te agradecemos también porque nos has mostrado, Señor, que para adorarte, Señor, no importa el lugar, Señor, sino lo que importa es que tú, Señor, nos hayas renovado nuestro corazón, nos hayas hecho nacer de nuevo. Y nos has mostrado que el único digno de adoración, Señor, eres tú, Señor, a través de Jesucristo. Te agradecemos, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.